En el corazón de América del Sur, Perú ha sido testigo de una historia económica fascinante desde 1821. A lo largo de los años, el país ha experimentado transformaciones económicas significativas que han moldeado su desarrollo y su relación con el mundo. Desde su independencia, Perú ha vivido una rica historia económica que ha oscilado entre la bonanza y la adversidad. Desde la fiebre del guano y el salitre en el siglo XIX hasta la nacionalización de industrias clave en el siglo XX, las decisiones económicas han desempeñado un papel esencial en el rumbo de la nación. Pero, ¿quiénes son los artífices de estas decisiones? En el complejo proceso de la formulación de la política económica en Perú intervienen diversos actores, desde el gobierno central y los organismos financieros internacionales hasta las fuerzas empresariales y las voces en la sociedad civil. Cada uno aporta sus propias perspectivas, intereses y experiencias a la mesa, lo que da lugar a debates y compromisos que dan forma al futuro económico peruano. Bienvenidos a este video y acompáñanos en este viaje para comprender cómo se diseñan y aplican estas políticas y cómo influyen en la economía del país. Comencemos. Elaboración de la política económica. Antes de abordar el tema, hablemos un poco de política económica. Cada país establece políticas económicas para alcanzar sus objetivos estratégicos, ejecutados por el Poder Ejecutivo a través de sus órganos fiscales y administrativos. Estas políticas abarcan áreas como el empleo, la gestión de recursos públicos y el control de precios. La política económica puede centrarse en aumentar el gasto público o reducir la intervención estatal en programas sociales. Además, se busca promover el crecimiento económico y equilibrar las finanzas públicas. La distribución de ingresos es un tema relevante y la política económica se relaciona con la política monetaria y fiscal para garantizar la estabilidad económica. Importancia de la política económica. La política económica es una herramienta poderosa que los gobiernos utilizan para promover la estabilidad económica y el bienestar social con un impacto en los mercados. Este se logra mediante las decisiones gubernamentales y la gestión de instrumentos económicos para alcanzar metas económicas y sociales que mejoren la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. El contexto histórico. El Perú está ubicado en la cordillera de los Andes. Es un relato de desafíos económicos y políticos. A pesar de un pasado glorioso bajo el dominio incaico, el país ha luchado por alcanzar la prosperidad y la justicia social en la era republicana. La historia peruana se ha caracterizado por oportunidades perdidas y dificultades para lograr una sociedad igualitaria y justa. Diversas interpretaciones han surgido para explicar estas dificultades, desde enfoques étnicos y feudales hasta la dependencia externa. Se destaca la noción de la estructura del despojo, creada por zonas subdesarrolladas desde el siglo XVI. A pesar de esos desafíos, la construcción del futuro se basa en la comprensión del pasado, como señaló el historiador Mark Bloch. La visión de una nación integrada por instituciones fuertes y democracia ha sido una idea a lo largo de la historia peruana. Los actores que intervienen en el proceso de elaboración de la política económica. Desde un ámbito formal, la política económica solía verse como la manipulación técnica de instrumentos para lograr objetivos, lo cual ha quedado obsoleta. Hoy en día se critica esta visión mecanicista y objetiva, ya que no tienen en cuenta las preferencias de los actores involucrados en su formulación. Diversos enfoques, como la economía de la elección pública, el neomarxismo y la teoría de grupos, subrayan la importancia de factores políticos e institucionales en el proceso de formulación de las políticas económicas. Estos enfoques buscan comprender quiénes toman las decisiones y las motivaciones detrás de sus acciones. De acuerdo a esos enfoques, se presentan tres ámbitos de actuación bien diferenciados. El de generación de opciones. En este ámbito participan todos los actores involucrados en la formulación de políticas económicas, ya que expresan sus preferencias y establecen una jerarquía de objetivos que se comunica a las autoridades públicas. La sociedad civil, a través de su voto en elecciones, desempeña un papel importante al expresar sus preferencias y objetivos en este proceso. El de decisión. Este ámbito central del proceso de formulación de políticas involucra a las autoridades con competencia legal, incluyendo los tres poderes tradicionales, el legislativo, ejecutivo y judicial,
así como otros organismos gubernamentales como agencias públicas, empresas estatales y el Banco Central, que desempeñan un papel importante en la economía debido a la delegación de funciones. La administración pública juega un papel crucial al preparar el aparato técnico-administrativo para la toma de decisiones, asesorar en la elección de alternativas y ejecutar los acuerdos adoptados. El de proyección de influencias. En este ámbito, diversos actores, como grupos de presión, organismos internacionales y partidos políticos, intentan influir en los responsables de la formulación de políticas para promover sus intereses o minimizar sus prejuicios. Además, se incluyen funciones de asesoramiento tanto a nivel individual, que son asesores personales de ministros, o a nivel institucional, organismos de asesoramiento y consulta, que orientan y respaldan a quienes toman decisiones. El papel de los actores políticos en la toma de decisiones económicas. En este apartado nos centraremos en el proceso de toma de decisiones en el ámbito público, donde analizaremos el papel central de los actores, como el Parlamento, el gobierno y los partidos políticos, que influyen en la toma de decisiones públicas. También se hará una breve mención al Poder Judicial. El Parlamento, como poder legislativo en democracias, juega un papel central en la toma de decisiones, especialmente en la aprobación del presupuesto. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ha perdido influencia en la formulación de políticas económicas debido a las cargas legislativas abrumadoras, la creciente complejidad de asuntos económicos, la necesidad de decisiones rápidas que no se ajustan a procedimientos parlamentarios y el creciente poder de los partidos políticos, lo cual choca con el sistema democrático de constantes cambios en la estructura de poder parlamentario. Los partidos políticos. Con el tiempo, los partidos políticos han ido ganando poder en la toma de decisiones parlamentarias y gubernamentales, ya que los legisladores suelen seguir las pautas de sus partidos en lugar de actuar de manera independiente. Esto se complica aún más en los gobiernos de coalición. Además, la ideología de los partidos no siempre se ajusta a la división tradicional, izquierda o derecha, y hay diferentes modelos de partidos en Europa que influyen en la política económica. La crisis económica ha cuestionado las divisiones tradicionales de políticas debido a las funciones en el margen de la maniobra de los gobiernos, ya sean mayoritarios o de coalición. El gobierno. El poder ejecutivo es el liderazgo de un país, como el presidente o el primer ministro, junto con sus ministros, y desempeñan un papel central en la formulación y aprobación de políticas económicas. Su influencia ha aumentado a medida que los parlamentarios han perdido poder de decisión. Sin embargo, su capacidad para tomar decisiones económicas depende de su relación con la administración pública y el tipo de sistema político, ya sea presidencialista o parlamentario. Los partidos que respaldan al gobierno también son clave, ya que pueden limitar su acción. Otros factores, como cambios ministeriales y las responsabilidades de cada ministerio, también afectan a la posición del gobierno. El Poder Judicial. El sistema judicial, incluyendo los tribunales de justicia y los tribunales de cuentas, generalmente no desempeñan un papel central en la toma de decisiones políticas y económicas. Su función principal es el control de la legalidad en relación con los poderes del Estado, legislativo y ejecutivo. Además, en algunos países, los tribunales de defensa de la competencia tienen un papel importante en garantizar el funcionamiento adecuado de la economía de mercado y promover la competencia en lugar de posiciones dominantes o abusos que puedan distorsionarla. La dimensión temporal del proceso de elaboración de la política económica, etapas y problemas. Reconocimiento de un problema o problemas. La etapa de toma de conciencia en la toma de decisiones es crucial, especialmente en la política económica a corto plazo, donde la identificación rápida de problemas es esencial. Los datos precisos sobre las variables económicas clave proporcionadas por la administración pública son fundamentales. Sin embargo, la elaboración de estadísticas básicas lleva tiempo y la fiabilidad de las previsiones puede disminuir en épocas de crisis, lo que ha sido un desafío para los economistas al prever decisiones. Análisis específico del problema planteado y de las posibles alternativas de actuación. Después de recopilar los datos estadísticos, se procede a la fase de análisis para detectar desviaciones de los objetivos. La administración, junto con otros actores como bancos y centros académicos, desempeña un papel clave en este proceso. El propósito principal es determinar si se deben tomar decisiones de política económica,
a menudo con la ayuda de señales de alerta que indican niveles críticos y las magnitudes económicas. Sin embargo, establecer estos niveles exactamente es complicado debido a los cambios económicos y otros factores. Por lo tanto, se destaca la importancia del análisis constante y riguroso, así como la posibilidad de actualizar señales de alerta como indicadores adicionales en la toma de decisiones de política económica. Diseño de medidas. Una vez reconocida la necesidad de intervención, se procede al diseño de medidas de política económica para abordar los problemas identificados, liderados por el gobierno y la administración pública, con posible colaboración de organismos internacionales. La toma de decisiones en política económica ha enfrentado desafíos significativos debido a la incertidumbre y la inestabilidad, lo que ha cuestionado la eficacia de los modelos de predicción, como se demostró en crisis pasadas como la de 1987 y la crisis financiera global reciente. Consultas previas a la adoptación de medidas. Después de diseñar medidas, los gobiernos pueden consultar a diversos agentes e instituciones, como los consejos económicos y los sociales, que incluyen representantes de empresarios, sindicatos y expertos. Aunque sus decisiones no son vinculantes, suelen influir en la decisión final. Se consultan también a grupos de interés, partidos políticos y ocasionalmente se analizan consultas informales a la opinión pública a través de medios de comunicación. Aunque este proceso puede fomentar el consenso, puede retrasar la toma de decisiones, lo que dificulta la resolución de problemas económicos o desequilibrios. Discusiones y aprobaciones parlamentarias. En democracia representativa, las decisiones económicas importantes se toman en Parlamento, pero el gobierno puede tomar medidas económicas menores sin necesidad de leyes, especialmente en situaciones urgentes. Los actores clave en esta etapa son el gobierno y el Parlamento, que representan partidos políticos. A veces se crean comisiones especiales en el Parlamento para estudiar medidas complejas, lo que puede causar demoras en la toma de decisiones. La forma en que se toman las decisiones en el Parlamento, ya sea por mayoría simple o cualificada, también influye en las demoras. Además, los resultados electorales y la composición del Parlamento impactan en la duración de esta etapa, al igual que el sistema electoral utilizado. Ejecución. En esta etapa se ponen en práctica las medidas económicas propuestas por el gobierno, a menudo en colaboración con la administración central y en algunos casos se pueden delegar algunas decisiones a autoridades locales. Sin embargo, hay desafíos como la falta de detalles precisos en las medidas, conflictos en su aplicación y la dificultad de evaluar su eficacia debido a su impacto complejo en la economía.